Listo, vamos a empezar. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, ya nos conocemos. Les recuerdo que las sesiones están siendo grabadas. Para quienes empiezan en el negocio, nuestra labor, nuestra función es intermediar una operación inmobiliaria. Esto es ser representantes de quienes van a vender o quienes van a comprar. Bajo esta figura, lo que hemos visto en estos días, la parte más importante es tener propiedades en nuestro inventario, hablar con propietarios que quieran vender y que me den contrato para vender su propiedad. Bajo esta situación o esta circunstancia, mi función puede tener dos vertientes. Los contratos para que yo represente al propietario en la venta de su casa puede ser en opción o en exclusiva. El problema con la opción o lo que tenemos que tener presente con el tema de la opción es que es una opción que yo pueda venderla, pero soy una opción dentro de un grupo de inmobiliarias que están representando al propietario. Cuando tenemos un contrato en opción, no tenemos absolutamente nada seguro, porque tengo yo facultades para venderlo y hay un documento que dice que si yo lo vendo me va a pagar una comisión, pero ese documento lo tienen otras 3 o 4 inmobiliarias. Entonces, se los digo no porque nada más porque sea una figura que existe, por experiencia propia. Puedes tú tener ya a un comprador que haya externado que le interesa comprar la propiedad, pero si lo tienes en opción, nada te garantiza que ese acuerdo se vaya a respetar. Puedes tú seguir promoviendo una propiedad que ya se haya vendido, pero no te notificó el propietario porque ya no sabe ni a quién se la dio a vender. Entonces, lo que tenemos que buscar cuando nos acercamos a un propietario después de la llamada fría, cuando logramos la cita presencial y estamos enfrente de él, lo que tenemos que buscar es un contrato en exclusiva, que sea solo yo la persona que puede vender esa propiedad. Vamos a ver aquí cómo logras ese cambio de que te dé una oportunidad para vender la casa, si lo logras y te pague una comisión, o si te lo da a ti solamente como su único representante. Un contrato en exclusiva, literal, te puedo decir, ya es dinero en tu bolsa. Cuando tú tienes un contrato en exclusiva para vender una propiedad, la venda quien la venda, incluso puede ser el mismo propietario, a ti ya te garantiza una comisión. Entonces, enfócate durante el curso, por favor, a ver cuáles son esas condiciones para darle la certeza al propietario de que eres tú la única persona que debe representarlo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No. Ok, denme un segundo, por favor. Listo. Entonces, quiero revisar el proceso. Ya tienes tu plan financiero ejecutado, ya determinaste tu zona y tu mercado donde vas a trabajar.
Ya sabemos determinar el precio de una propiedad o por lo menos saber cuánto cuesta el metro cuadrado de la zona donde voy a trabajar y ya estoy haciendo mi canvaseo. Esto es recolectar teléfonos de propiedades que están en venta en mi zona y posteriormente viene el tema de la llamada fría. Hice la llamada fría y ya tengo la cita presencial. Ya estoy en la propiedad junto con el dueño de la casa. Entonces, ahora, ¿qué hago aquí? ¿Por qué busqué la cita? ¿Para qué me estoy reuniendo con el propietario? Tenemos que encontrar el diferenciador entre el resto de la competencia y mi trabajo personal, los servicios que yo ofrezco. Recuerden la revisión de los 4 acuerdos. Número 1, honrar tus palabras. Debo de estar muy claro que aquello que yo prometa o a lo que me comprometa es solamente eso que puedo cumplir. Si no está en mis manos, si no depende de mí, yo no hago ningún compromiso que pueda tener una variante. Ejemplo claro y algo con lo que se van a enfrentar muchísimas veces es a la pregunta de ¿en cuánto tiempo vendes mi propiedad? No lo sé y bajo ninguna circunstancia yo hago un compromiso de tiempo, ni siquiera un aproximado. Al final, y para iniciar el curso, tenemos que tener muy claro, se los decía el día de ayer, el lunes, eh, un propietario que está vendiendo una propiedad va perdiendo. Esa es tu premisa. Lo primero es que él está haciendo las cosas mal. Lo que sea que él esté haciendo, debo señalar lo que él no está haciendo contra lo que yo voy a hacer, porque eso es el diferenciador del resultado. No se trata, y ojo con esta parte, de darle la receta al propietario y decirle qué es lo que no está haciendo y lo que tendría que estar haciendo, porque lo que estás logrando es instruirlo para que te dé las gracias e intente él ejecutarlo. Entonces, simplemente es darle conciencia de que bajo la excusa que él tenga para no darte un contrato, bajo la razón que él sienta es real para no requerir de tus servicios, está equivocada porque lo que él está haciendo claramente no da resultado. Si diera resultado, él ya habría vendido su casa. Situación que no ha pasado, si no, tú no estarías ahí. ¿De acuerdo? Cuando tú llegas con el propietario, cuando haces contacto con él, tienes 7 segundos para que él tenga un criterio de quién eres, para que él tenga una percepción de con quién está tratando. No hay una segunda oportunidad para dar una primera impresión. Grábate esto, ¿de acuerdo? Y, piénsalo tú, proyéctalo. De repente tú puedes estar caminando en la calle, en una avenida, en un parque, ves venir a alguien enfrente de ti y por alguna razón te mueves. Imagínate que estás en la calle y ves que viene caminando una persona, la volteas a ver y te atraviesas la calle. No te sientes seguro, eh, no hablemos de miedo, pero hay algo que te obliga a evadir a esta persona. Ni siquiera la conoces, solamente la estás viendo, pero desde la percepción que tú tengas, te da un mensaje de inseguridad, te da un mensaje de, pues, podríamos hablar de higiene. El tema es que tú la evitas y no la conoces, no sabes quién es, nunca la habías visto, no la has tratado. Simplemente por la imagen tú evitas cruzarte con esta persona. Eso es para que nos demos cuenta cómo nuestro cerebro automáticamente define a un individuo. Entonces, tenemos que estar muy conscientes de esta situación
porque cuando yo llegue con el propietario, él va a ver a quién está recibiendo. Esto es automático. Entonces, hablemos evidentemente de la puntualidad. Esto en la hora a la que yo quede no puede ser justificado o disculpable el hecho de llegar después de la hora que acordamos. Pero es de tan mal gusto llegar tarde como llegar temprano. Si la cita es a las 3 de la tarde, ni por etiqueta, ni por educación, ni por interés en la persona, llegues antes. Es más invasivo llegar antes de la cita que llegar después. Llegar después es de mal gusto porque tienes a una persona esperando, pero pues tiraste a la basura 10 minutos que te correspondían de atención a ti. Pero llegar antes es invadir el espacio de una persona. Si tú, si tu cita es a las 3 de la tarde y la persona te dijo que se veían a las 3 y tú decides llegar 10 minutos antes, probablemente lo encuentres comiendo, probablemente lo encuentres platicando con su familia, porque a las 2 de la tarde es hora de comida y viene la sobremesa y cómo estuvo tu día y tú llegaste a invadir ese espacio. La puntualidad es eso, ser puntual. Si la cita es a las 3, es a las 3. Ahorita vamos a ver qué pasa con los tiempos realmente, pero tú, el contacto inicial a tu hora de llegada debe ser a las 3 de la tarde. Sonríe. Eh, Cuando las personas te leen y te leen por primera vez, automáticamente van a leer tu estado de ánimo. Entonces, si tú estás nervioso, si estás de malas, si estás pensando en otra cosa, lo vas a proyectar. Pero cualquiera que sea la razón, que no sea de agrado de estar ahí, vas a enviar un mensaje equivocado. En cuanto tú haces contacto con la persona, debes de estar sonriendo para que esta persona perciba que estás ahí por elección y que es de tu agrado estar en su casa. Es muy difícil y lo tengo muy claro el hecho de no tener ninguna preocupación. Todos en algún momento o en todo momento tenemos algo que nos preocupa. No vamos a entrar en detalles de qué tan grave o qué tan simple puede ser la preocupación. Al final del día, sabemos que si lo puedes solucionar, solucionalo y no te preocupes. Si no lo puedes solucionar, pues no te preocupes, no es el momento. No quiero entrar en ese tema, pero las preocupaciones que podamos tener, sí o sí, y no es una decisión mía, simplemente así funciona, se resuelven con dinero. Depende de ti generar un círculo vicioso o un círculo virtuoso. Si tienes un tema, una preocupación, algún problema, algún pendiente, pues evidentemente necesitas generar recursos. Si tu preocupación no te permite generar recursos, jamás vas a poder solucionar tu problema. Entonces, tenemos que estar conscientes de que para eliminar ese círculo vicioso, debo concentrarme en mi trabajo. Entonces, yo te sugiero que hagas a un lado tus problemas, que los dejes en la guantera del coche, en una caja, en tu recámara. Guarda la preocupación, dile que espere a que regreses porque vas a buscar la manera de solucionarlo y trata de salir bueno, trata de salir, te lo debo decir, bajo para hacer la acción tangible. Pero la realidad es que no debes intentarlo, debes salir concentrado en tu trabajo. Cuando tenemos nuestro plan de negocios determinado, yo debo firmar al 5% de comisiones, casas de 1 millón de pesos que estén en precio. Ese es mi plan de negocio. Pero si yo estoy preocupado y es humano, es entendible, pero es aquí donde tú tienes que tener conciencia entre la diferencia de ser profesional a salir a ver qué logro. La diferencia es abismal.
es mi trabajo y ahorita vengo, o soy un profesional y voy a hacer las cosas como se deben hacer. Cuando tenemos una preocupación y tenemos un plan financiero, es humano y lógico que si yo llego con una persona, sé que su casa vale 1,000,000 de pesos y debo firmarla al 5%, pero esta persona me dice, ok, te voy a dar oportunidad de vender mi casa. El tema es que no quiero pagar comisiones, entonces yo quiero 1,100,000 por mi casa y súbele lo que quieras al precio para tus comisiones, pero yo no voy a vender mi casa en menos de 1,100,000. Entonces, cuando la preocupación me rebasa o estoy más concentrado en lo que debo resolver que en mi trabajo, voy a aceptar ese tipo de situaciones. Y es aquí donde empiezo, porque yo hago matemáticas rápidas, ¿no? Bueno, él quiere 1,100,000. Si vendo la casa al 5%, son 105,000 pesos de comisiones. La pongo en 1,200,000. Está bien. Ah, pero te pago solamente el 3%. Bueno, 3% ya son 30,000 pesos. Empiezas a hacer números y te das cuenta que el problema que tienes se resolvería con la situación que él te está proponiendo. Tu problema no te va a dejar pensar que una casa que vale 1,000,000 de pesos jamás, nunca se va a vender en 1,200,000, ni siquiera en el 1,100,000 que él quiere. Entonces, la preocupación puso por encima una situación irreal. Por eso te repito, yo te lo puedo decir ahorita, lo podemos platicar, tú lo puedes aceptar. Cuando estamos en la situación, en el momento real, no es tan fácil dejar mis problemas a un lado. Yo te pido que cuando estés, salgas a trabajar, cuando vayas ya a una cita, recuerdes que no se trata de magia ni de autohipnosis para tratar de de pensar que todo está bien. No, es la realidad total y absoluta de que si yo no estoy concentrado a lo que voy a cometer errores. Y es ahí donde te pido que dejes tus problemas a un lado. En el momento que tenga mi carpeta de presentación, cuando yo vaya teniendo mis playeras institucionalizadas, mi tarjeta de presentación, todo debes de gritar que perteneces a una inmobiliaria. ¿Quiénes son? ¿Cuál es tu marca? Porque esto le da claramente a ver al propietario que no eres un improvisado, que alguien está confiando en ti y ese alguien es alguien que está poniendo su marca. Institucionalizarnos cuando salimos a trabajar es llevar una bandera de profesional de antemano, fuera de lo que nosotros podamos o vayamos a hacer delante de nuestro prospecto. Él debe tener la percepción inmediata de que efectivamente está tratando con un profesional. Se te va a entregar una carpeta de presentación. En esta carpeta de presentación, tú vas a tener documentos que te van a dar la oportunidad de no parecer un improvisado. ¿Alguna vez o en alguna situación estás platicando con una persona y cuando tú le citas alguna preocupación o alguna situación, él automáticamente siente con quién está hablando? Cuando tú de repente empiezas a recibir respuestas de la otra parte, muchas veces sentimos que nos está dando por nuestro lado, ¿no? O que está improvisando sus respuestas para justificar su culpa, no sé cómo explicarlo. Estás hablando con alguien que omitió llegar a tiempo, llegó tarde, y cuando le estás preguntando las cosas, él te dice: "Sí, por eso. Sí, ya sabes". Y a todo lo que tú le hablas te va dando por tu lado. Cuando hablamos con los propietarios y le empezamos a hacer saber qué es lo que está haciendo mal, le voy a decir cómo es que yo voy a modificar esa situación.
Pero si yo se lo digo solamente por hablarlo, él va a percibir que le estoy dando por su lado o le estoy contestando lo que él quiere oír. ¿Cómo puedes tú demostrar que no es una improvisación con tu carpeta de presentación? Un cliente me va a decir de repente, es que se lo di a otras dos inmobiliarias, vinieron muy monos, muy puntuales y bla, bla, bla. No los he vuelto a ver. No me han dicho nada, no sé qué están haciendo. Es más, no recuerdo ni cómo se llaman, lo que tú quieras. Entonces tú le vas a explicar que parte de nuestro trabajo es entregarle un reporte mensual de actividad o de no actividad para verificar si las cosas se están haciendo bien o si se deben modificar. Cuando tú le dices, cuando él te da esa queja de otras inmobiliarias y tú le explicas cómo lo hacemos nosotros, lo vas a estar tratando de convencer y ahí ya no funcionan las cosas. Hay que demostrárselo. Entonces, yo abro mi carpeta de presentación, le muestro el reporte mensual a propietarios y le demuestro que efectivamente es una actividad constante y parte de mi trabajo, de mis servicios, porque si no se lo puedes demostrar, lo vas a estar tratando de convencer. Y cuando estás tratando de convencer a alguien, lo que está pasando es que hay dos personas con una verdad y las dos personas que tienen su verdad, no hay manera de que la modifiquen desde el convencimiento. Lo pueden modificar desde el punto de que tú se lo demuestres. Entonces, cuando tú tienes tu carpeta ordenada y conoces la funcionalidad de la misma, evidentemente tienes la posibilidad de demostrarle al propietario que nosotros hacemos las cosas de manera diferente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Lo importante de tu carpeta de presentación, evidentemente, es que la conozcas. Tu carpeta de presentación la tengas en físico o en electrónico. Mi recomendación es que la tengas en ambas situaciones. Si puedes trabajar en electrónico, si trabajas con un iPad, etcétera, etcétera, la recomendación es que no subas los archivos sin nombre. Debes de subir tus archivos. Normalmente se suben con un número o dicen archivo 1, archivo 2, archivo 3. Y cuando le quiero mostrar al propietario el reporte mensual, empiezo a picarle a todas porque no sé cuál es cuál. Entonces, aquí debo de estar muy claro cuál es el archivo que estoy buscando. ¿Cómo? Ponle nombre. Los vas a subir en PDF, entonces ponle nombre. ¿Lo tienes en físico? La recomendación de tenerlo en físico es propiamente vital. Muchas personas, por un tema de generación, no están tan familiarizadas con la tecnología. Prefieren ver un papel y al final, cuando hacemos un contrato de intermediación, pues ese es en un papel físico. Entonces, no podemos omitir el hecho de que vamos a trabajar con papeles. Debes de traer tu carpeta de presentación. La condición es que sepas dónde está cada una de las cosas, ¿de acuerdo? Sí. Ahora, aquí, ¿cuál me dirían ustedes que es la principal virtud de un buen vendedor? ¿Qué es lo que hace a un vendedor un buen vendedor? Los escucho. Lluvia de ideas, no pasa nada. ¿Qué piensas tú que hace a un vendedor un buen vendedor? Tu actitud, Actitud, ok. ¿Alguien más?
Seguridad. Seguridad. ¿Alguien más? Ponerte en el lugar La empatía siempre va a ser importante, ponerte en lugar de la otra persona. Todo lo que dicen es parte de la personalidad o de la actitud de la buena actitud que debe tener un asesor inmobiliario al momento de interactuar con un prospecto. La mejor virtud de un vendedor, de lo que tú me digas que se dedique a vender, es saber negociar. Un vendedor que no sabe negociar, no sabe vender. Puedes tener la mejor actitud, puedes tener conocimiento de tu producto, puedes tener un producto importante, pero los consumidores siempre vamos a adquirir las cosas con la perspectiva de que puedo encontrar algo mejor y más barato y de mejor calidad. Cuando vas a comprar lo que quieras, imagina tú que sales a comprar lo que tú me digas, una bolsa, unos zapatos, la mochila del colegio, lo que tú quieras. Y empezamos a ir a ver tiendas. Siempre por una reacción natural de consumidores, pensamos de que, ¿y si la encuentro más barata? ¿Y si la encuentro más grande? ¿Y si la encuentro más resistente? ¿Y si la encuentro en el mismo precio pero con ruedas? Siempre tenemos la percepción de que podemos encontrar algo mejor y en mejor precio. Entonces, para que todo bien, ¿qué pasó? Está descargando la lab. Ah, ok. No me vayan a dejar hablando solo. Entonces, bajo esa premisa de saber que los consumidores siempre tenemos una situación aspiracional al momento de comprar, tenemos que tener claro que los propietarios siempre van a tener esa misma conciencia aspiracional. Entonces, siempre van a pensar que pueden encontrar algo mejor o a un mejor precio, que al final, si lo sumamos en algo mejor a un mejor precio, pues todo el mundo, ¿no? Entonces, debemos de saber perfectamente cómo le puedo dar yo espacios de negociación al propietario para que él se sienta satisfecho una vez que logremos el contrato. Esto es, yo tengo ya mi plan financiero y sé que debo trabajar 1,000,000 de pesos al 5% cada mes para lograr mis ingresos y cumplir con mis objetivos en la oficina. Si yo logro el 5% mensualmente, voy a tener un negocio constante y estable. Entonces, cuando el propietario me pregunte cuánto cobro de comisiones, yo debo partir desde arriba. Yo debo hablarle a él desde un 6% de comisiones. E inmediatamente, lo primero que va a buscar una persona que ya está hablando de cuánto cobro por mi trabajo es quejarse del alto precio. Si yo requiero el 5% e inicio presentándome con el 5%, no voy a poder hacerlo sentir mejor. Pero si yo sé que con el 5% es suficiente, yo voy a arrancar desde el 6% de comisiones para que cuando él me diga, es que imagínate, es 1,000,000 de pesos y luego 60,000 tuyos de comisiones, eh, yo ya no voy a, si yo no partí con un rango de negociación, no voy a poder hacerlo sentir mejor. Pero si yo ya una vez que hablamos del 6%, le empiezo a hablar de la inversión que yo voy a hacer en publicidad, de la cantidad de personas a las que yo puedo llegar, producto de que yo invierto en difundir la propiedad. El hecho de trasladar compradores, de llevarlos a su propiedad, en fin, le empiezo a hablar de todo aquello que me significa un compromiso para mí. Es donde puedo hacerle ver, primero que nada, que él no puede hacer lo que yo puedo hacer. Recuerden que durante la localización del rótulo, la búsqueda en Internet, el intento de las llamadas frías,
yo tengo una bitácora de todo aquello que él está haciendo mal. El rótulo no se veía, la redacción de la propiedad está fuera de la norma 247. Te intenté llamar 3 veces y no pudiste contestarme, porque toda esa situación, por eso es importante tener la bitácora de incidencias desde que hago contacto con la lona para buscar, para encontrar al propietario. Yo le hago ver que para que todo eso cambie, yo tengo que invertir tiempo, tengo que invertir en publicidad, tengo que invertir en promoción, tengo que darle respuesta a todos los interesados. Eso me implica dinero. Dinero que si yo no doy resultados, yo voy a perder. Esto es, a mí me vas a pagar mis comisiones solamente que tu casa se venda. Si tu casa no se vende, yo no cobro nada. Y todo lo que yo invertí en la promoción y difusión de tu casa se va a convertir en gasto y para mí se va a convertir en pérdida. Entonces, la preocupación o las ganas de vender tu casa son mutuas. Esto lo puede, es ahí donde le puedes, es ahí donde empiezas a negociar. Entonces tú le dices, pero ok, vamos, te sientes mejor con el 5%. Mi trabajo es del 6%, pero estoy muy claro que tu problema, el problema que tienes encima, eh, requiere de tiempo inmediato para solucionarlo. Entonces, para que yo ponga todos mis recursos y tú te sientas mejor, te sientes a gusto con el 5%, y es ahí donde pudiste negociar. Es donde el cliente siente esa satisfecha, esa necesidad aspiracional de obtener algo mejor por un mejor precio. Entonces tú haces compromisos con él, pero realmente lo haces sentir que él ganó y que tú le estás dando algo a un mejor precio con mejores satisfactores. Entonces, en todo momento tenemos que tener muy claro lo que yo puedo negociar con el cliente, el tiempo del contrato, la comisión, la cantidad de anuncios que voy a hacer al día. Ojo con esta parte. Las políticas de difusión de la oficina están claras, están puestas. La difusión que yo hago en las redes de la inmobiliaria, en los portales, en las bolsas inmobiliarias, ya están estipuladas. No hay ninguna variación ni ninguna diferenciación, si me permiten la palabra, en cuanto al tipo de contrato de propiedad. Es la misma publicidad para todos los bienes que llevamos a la inmobiliaria. Pero eso el propietario no lo sabe. Entonces, aquí es donde tú le dices, normalmente nosotros publicamos una vez a la semana porque son muchísimas propiedades las que yo tengo. En pro de que se venda rápido tu casa, yo voy a promover la tuya un día sí y un día no. Si es muy urgente, dile que la vas a promover diario. La realidad es que se promueve en diario, pero él no lo sabe. Hazle saber tú que el programa de difusión va a ser constante, va a ser cotidiano, va a ser diario, va a ser revisado, para que tú en esta parte es donde tú estás negociando con él. Yo hago esto por tu propiedad, ahora voy a hacer este esfuerzo, que él perciba que estás haciendo algo diferente y que está ganando más por un mejor precio, ¿ok? ¿De qué depende tu contrato de intermediación? De que él sienta que eres una solución. Todo mundo, cualquier individuo que esté vendiendo su casa, la está vendiendo porque tiene un problema. Nadie, absolutamente nadie, se deshace de un bien raíz sin un plan. Hay alguna situación, la herencia en vida no existe, ¿ok? La gente no puede heredar en vida. Cuando se legan los bienes en vida, se llama donación, no herencia. Pero la gente dice que quiere heredar en vida a sus hijos. Es muy suyo. La realidad es que la palabra es donación.
las personas ya no pueden pagar la hipoteca, las personas deben colegiaturas, las personas deben dinero, o hay temas de salud por lo que requieren vender su casa. Tu trabajo es identificar la razón por la que quiere vender su casa. Cuando identificamos la razón para vender la casa, lo que nosotros vamos a catalogar es la necesidad de vender su casa. Hay una situación que lo llevó a tomar esta decisión, ¿ok? Esa es su necesidad de venta. Cuando tú identificas la necesidad de venta, siempre va a ser el principio y el final de tus diálogos. Pensemos que es un tema de pago de hipoteca, o sea, debe dinero, ya no la puede pagar y puede perder la casa. Entonces, ahí van a arrancar o a terminar todos mis diálogos con esa situación, con su necesidad. Esto es, bueno, mira, si no liquidamos tu casa rápido, pues te la va a embargar el banco. Entonces estamos hablando de un factor de tiempo. Lo que yo estoy dispuesto a hacer para agilizar la venta de tu casa es no hacerlo semanalmente como lo hacemos con todas las propiedades. Yo todos los días voy a promocionar tu casa en redes y en portales y en bolsas inmobiliarias, pero siempre recordándole que el que tiene el problema es él y que yo le voy a solucionar el problema haciendo algo que él no está haciendo. Entonces, es súper importante descubrir su necesidad de venta de la casa y con esta base darle puntos de negociación a todas las actividades que yo hago. No lo des por hecho, no des por hecho que, bueno, yo llevo una propiedad a la inmobiliaria y se hace la publicidad. No, tengamos mucha conciencia que cualquier publicidad cuesta. Y yo debo hacerle saber al propietario que yo pago publicidad para difundir su propiedad, cosa que él no está haciendo. Y el pago de publicidad, pues es el diferenciador en el resultado de lo que él ha obtenido a lo que va a obtener. Entonces, ten muy claro todos estos puntos para que conozcas tu piso, hasta dónde puedo prometer y desde dónde debo arrancar, para que la situación aspiracional del propietario a obtener un mejor asesor a un mejor precio sea tangible. Ahora sí, hablamos de la puntualidad en un principio. Aquí vamos a ver que cuando tú llegues a una propiedad, debes llegar antes a la zona, no a la propiedad, a la zona. Si la cita es a las 3 de la tarde, tú puedes llegar 10, 15 minutos antes a la colonia. Revisa la colonia, estaciónate o llega y camina. Revisa, verifica dónde está el mercado, qué tan lejos le queda el Oxxo, dónde está la tintorería, el transporte público, qué tan accesible o inaccesible está. ¿Qué hay de nuevo en la colonia? Van a abrir una cafetería, van a abrir un restaurante, cerraron o algún negocio. Tienes que tener muy claro que todo lo que está pasando en la zona en ese momento. Tú determinaste la zona que vas a trabajar y una de las condiciones de las zonas es que la conozcas. Pero puede ser que la conoces porque has ido, porque te gusta, porque te es accesible, pero como tal no eres inquilino o no estás, no vives en esa colonia. Tienes que familiarizarte con todo. ¿Por qué? Porque cuando tú llegues con la persona, al momento de romper el hielo, aquí es donde empiezas a generar intereses comunes. La manera de romper el hielo es que la persona te acepte. Hablábamos al inicio de la sesión de la parte de la imagen. Hablamos de empatía, hablamos de actitud, de sonrisa. Todo eso es parte de lo que tienes que hacer. La sociedad, las comunidades, nos regimos por tribus. No lo digo de manera despectiva. Es un estudio social. Somos tribus urbanas y nos agrupamos dependiendo
de nuestra situación económica, de nuestros gustos musicales, de nuestros gustos deportivos, pero nos agrupamos con nuestros similares. Cuando yo encuentro a alguien similar a mí, me siento cómodo. Si encuentro a alguien diferente a mí, sin hablar de ser mejor o de ser peor, simplemente diferente a mí, no me siento cómodo. Esto tiene una explicación científica. Maslow, en su pirámide de Maslow, nos explica que nosotros decidimos dónde estar. Quiero pertenecer a este grupo. Después, cuando yo decido pertenecer a un grupo, me integro, pero debo verificar que las costumbres de ese grupo me gustan a mí también. Cuando las identifico, entonces me sumo a ese grupo. Digamos que eres deportista, que juegas, por hablar de un tema genérico, que juegas fútbol. Entonces vas a un deportivo, ves a un club y te acercas. Cuando te das cuenta que efectivamente les gusta el fútbol, igual que a ti, pues decides ser parte de ese grupo. Pero ojo, aquí es donde viene la parte importante. Nosotros decidimos sumarnos a una tribu porque quiero sumarme a un grupo de personas donde yo me sienta bien, pero falta la condición más importante, que ellos me acepten a mí. Entonces, Maslow nos explica en su pirámide que para llegar al éxito, yo decido dónde estar, elijo el grupo y me sumo, pero después el grupo me tiene que reconocer a mí. Si el grupo no me reconoce, no voy a embonar con ellos. Y entonces voy a frustrar cualquier cosa que yo quiera hacer y no voy a lograr el éxito. Cuando yo llego con una persona a su casa, ya recuerden, recorrí la zona, fui a conocer dónde estaba el mercado, etcétera, hospitales, escuelas, transporte público. Cuando yo llego con la otra persona, si soy capaz de tener una conversación común con él, por común me refiero a similar o a igual, se va a dar cuenta que yo soy parte de su tribu y entonces me va a aceptar. Entonces, durante mi llegada previa y toda la información que yo pueda hacer para generar un tema de conversación cuando yo haga contacto con el propietario y esta conversación esté basada o cimentada en el entorno de su casa, automáticamente me va a identificar como alguien de su tribu. Se va a dar cuenta que conozco la zona, que soy parte de la zona. Y cuando él me identifique como parte de su tribu, yo decidí entrar y él me acepta. Maslow nos explica que sin esa fórmula no hay manera de tener éxito. Si él se siente incómodo conmigo o yo me siento incómodo con él, no vamos a lograr un contrato, pero si ambas partes nos sentimos cómodos, podemos avanzar, ¿ok? Entonces, es por eso que es importante conocer la zona, tener temas de conversación actuales, si acaban de cerrar un negocio, si acaban de abrir un negocio, si hay un bache, si está fallando algún semáforo, el servicio público, cualquier cosa que yo pueda tener como tema de conversación con algo con lo que él está familiarizado, va a permitir que él me identifique como alguien similar a él. Empezamos con la entrevista y es aquí donde tienes que tener conciencia de cuál es tu trabajo. Tu trabajo es escuchar. Tu trabajo no es hablar. Escucha, escucha, escucha. ¿Cómo vamos a escuchar? Tu escucha debe ser una escucha activa. ¿A qué nos referimos? Tú estás escuchando a la persona, cómo estás, por qué quieres vender la casa, cuánto tiempo tienes viviendo aquí, en fin, se genera un diálogo. Y de repente escuchas alguna palabra que te genera necesidad de información. Por ejemplo, la persona está platicando contigo y te dice, no, bueno, cuando compramos la casa hace 5 años, a ver, perdón que te interrumpa, dijiste compramos. Sí, 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 pues yo y mi esposa. Entonces la casa es tuya y de tu esposa. Es correcto, lo compramos entre los dos. Ahora ya sabes que no es el único que tiene que firmarte el contrato, también la esposa. El punto
No es que no hables, el punto es que hables solamente las cosas que nos competen en lo que tiene que ver con la venta de la casa. Lo dejo hablar, pero en cuanto hace algún comentario que me puede dar información, yo lo interrumpo y hago activa la conversación. Esto es, le pregunto con base en lo que él dijo, dijiste vendimos, dijiste tenemos que pagar, dijiste ya nos vamos, perdón, y hago un trabajo de una escucha activa. Yo le voy a pedir al propietario que me muestre la casa. Él va a pensar, incluso muchos asesores, que la intención del recorrido es conocer la propiedad. ¿Qué quieres conocer de la casa? Bajo la situación que esté la casa, la queremos poner a la venta, la queremos en nuestro inventario. Muchos asesores asumen que este recorrido es para saber, perdón, denme un segundo, por favor. Muchos asesores asumen que el recorrido es para conocer la casa. Si las puertas cierran bien, si las puertas de los closets no se caen, si las ventanas se cierran fácil, si están colgadas. El propietario también debe pensar que esa es la intención del recorrido. La realidad es que tú estás haciendo el recorrido para obtener información del propietario. Cuando llegas a la cocina, él te va a decir, tú ves la cocina y sabemos que eso es una cocina, pero el propietario te va a decir, esta es la cocina. Y tú tienes que ver cómo está con el tema de sus emociones. ¿Qué práctica? ¿Tú cocinas? Pues cocinaba cuando mis hijos vivían aquí, pero pues ya se fueron, se casó mi hija y ya se fue, y mi hijo ya se fue a vivir solo. Tú vas a ver cuál es la emoción que él está teniendo en ese momento. Está triste, está contento con la venta de la casa, está entusiasmado. Debes de asumir las emociones. Cuando lleguen a las recámaras, esta recámara, ¿quién la habitaba? Esta era la alcoba, pero pues ahora ya que me deshice de aquella y nos divorciamos, este, pues ahora es mi recámara, ¿no? Te vas a dar cuenta que está molesto, que está incómodo. Entonces tú empiezas realmente a conocer cuál es el estado de ánimo del propietario, por qué quiere vender la casa, cómo se siente con la venta de la casa, cuál es la situación, qué va a hacer con los recursos. Y esto es lo que te va a permitir a ti empezar a darle eh, conciencia de que su problema, su intención, su tristeza, su entusiasmo, no va a cambiar si él sigue haciendo lo mismo. Tiene que hacer algo diferente para la venta de su casa. Y yo soy ese factor de cambio. Va a haber situaciones donde tú encuentres cosas que a ti mismo te rebasen. Una cocina, el jacuzzi, una super alcoba con un super closet. En la condición es que no te impresiones. Evidentemente hay que reconocerlo, pero no lo sobrecalifiques. Si tú de repente entras a la propiedad, te voy a enseñar, te voy a mostrar la alcoba, abre la alcoba, ves una puerta al fondo y cuando abres esa otra puerta, parece otra alcoba porque el closet tiene una cosa impresionante y no solamente es closet, sino es vestidor que va a dar al baño y el baño tiene tina de hidromasaje, ya sabes. Pues wow, cualquiera diría, ¿no? El tema es que tú no te impresiones, no le sobrecalifiques las cosas. Nunca le digas a un cliente, wow, con tu cocina, está divina. Cuando tú haces esto, le acabas de subir el precio a la propiedad. Y cuando hables de precio con él te va a decir, pues tú viste el closet, o sea, tú mismo me lo dijiste. Jamás había visto un closet como esto. Ese closet tiene un precio y hay que venderlo. Entonces, puedes reconocerlo, puedes decirlo, qué bonito closet. Esto me gusta mucho de las propiedades de esta zona. Las áreas de descanso siempre tienen amenidades impresionantes. Entonces, le reconociste la cosa,
citarlo de alguna forma, pero le hiciste saber que es el común en la zona, los jardines, las supercocinas, todas las casas en esta zona tienen supercocinas, todas las casas en esta zona tienen jardines, etcétera, etcétera. Esto es para evitar que después el tema del precio sea una discusión entre tú y tu cliente. Estas son las preguntas clave, obligatorias, que te van a permitir saber cuál es la situación jurídica, fiscal y financiera de la propiedad. Cómo compraste la casa, cuándo compraste la casa, con qué recursos compraste tu casa, con quién compraste tu casa. Estas, las personas no son malas, son ignorantes. Por favor, no tomen que yo mencione a alguien ignorante como algo despectivo. Alguien que ignora algo es ignorante. Por eso quiero ser específico, de ninguna manera despectivo. Entonces, las personas te pueden decir, ¿tú eres el propietario? Sí. Ok, la casa es tuya. Sí. Ok, ¿tienes los papeles de la casa? Sí. ¿Va? Ok, tú juras que él es el dueño. Cuando le preguntas, platícame, ¿cómo compraste tu casa? Y la persona te dice, bueno, el terreno era de mi abuelo y mi abuelo hizo la planta baja, todo lo que ves aquí. Después nació mi papá fue hijo único. Entonces, mi papá construyó el piso de arriba, ya pensando en que mi abuelo viviera abajo y él arriba. Pues cuando se muere mi abuelo, mi papá se quedó con todo. Entonces yo iba a construir otro piso arriba, pero pues ya fallecieron mis papás y yo también soy hijo único. Entonces pues ya yo me quedé con la casa. Entonces, ¿qué crees? Él no es el propietario es el abuelo, pero él te decía que él era el propietario desde su ignorancia de saber que debe haber un protocolo notarial para asumir quién es el dueño de la casa. Entonces, no hay maldad, hay ignorancia por parte de las personas. Y cuando tú haces palabras tales como, válgame, el cómo, el cuándo, el con qué y el con quién, realmente vas a indagar en la situación jurídica, fiscal y financiera de la propiedad. Y volvemos a la parte puntual. Necesitamos saber por qué quiere vender. Vamos a saber si su razón de venta es por una razón de tiempo, por una razón de dinero o por un tema de inseguridad. Él ya no quiere vivir ahí, acaba de ser papá y se siente muy inseguro en esa zona, tuvo un incidente con vecinos. Lo que sea que él te diga, tenemos que identificar cuál es su necesidad de vender. Sin esta necesidad de vender, jamás vamos a saber qué es lo que él necesita. Y por mucho que tú pretendas o quieras dar un buen servicio a la persona, no podemos dar un servicio si no sabemos qué tipo de servicio necesita. El servicio no es genérico. El servicio no es una actividad. El trabajo, que tú hagas tu trabajo, no significa que estés dando servicio. ¿Qué pasa cuando entras a una tienda de almacén? Pensemos en Liverpool, por ejemplo. Tú entras a Liverpool a ver, a lo mejor a perder el tiempo o a comprar algo, porque ocupas unos tenis, un saco, una camisa, lo que sea. Tú entras a la tienda y se te aparece un individuo atrás de ti que te pregunta, ¿te puedo ayudar en algo? Y tú le comentas, no, gracias, estoy viendo, yo te busco si necesito algo. Sigues caminando y el tipo viene caminando atrás de ti. Él jura que está haciendo su trabajo y jura que te está dando un buen servicio porque se está poniendo disponible para ti. Y lo que está haciendo es importunarte, o sea, lo sientes encima, parece que te está cuidando y terminas saliéndote de la tienda porque el tipo te hizo sentir incómodo. En la misma situación, entras a una tienda, es un artículo que te gusta, te atrae, buscas la etiqueta y no tiene etiqueta y buscas a un empleado para que te den el precio y nadie. No hay quien te dé información, no hay quien te ayude. Entonces, ninguna de las dos cosas realmente es lo que tú necesitas.
El servicio no es un tema genérico, les recuerdo. El servicio va a ser aquello que tu cliente necesita. Cuando yo ya descubrí su necesidad, voy a saber si su tema es tiempo, si su tema es dinero o si su tema es seguridad. Entonces, cada que yo hablo con él, le voy a hablar de lo que yo voy a hacer para vender su casa, para otorgarle los satisfactores en tiempo, en dinero o en seguridad. Ok, tú tuviste problemas con los vecinos, tu hija tuvo un problema aquí con unos maleantes, ya no te sientes a gusto y te quieres cambiar. No te preocupes, ya no vas a tener trato con nadie. Yo, cualquier persona que esté interesada en tu casa, yo la voy a atender. Pero, ¿de qué sirve que le diga esto si yo no sé que su preocupación es un tema de seguridad? Entonces, todo aquello que yo le ofrezca va a ser en función de la razón que él tenga para vender su casa, siempre haciendo énfasis de que tiene un problema, tiene que solucionarlo, lo que está haciendo no lo ha solucionado, pero lo que yo voy a hacer se lo va a solucionar. Entonces, cuando yo le hable de lo que voy a hacer por la casa del propietario, siempre va a ir en función de lo que él necesita. Cualquier otra cosa de la que yo le hable está de más. Cualquier otra cosa de la que yo le hable sobra. Si su tema es disponibilidad de tiempo, solamente tengo que platicarle de que yo voy a contestar todas las llamadas, yo puedo mostrar la propiedad el día que sea, a la hora que sea, las veces que sea necesaria. No tengo por qué hablarle de promoción, de publicidad. Él lo que ocupa es que alguien esté pendiente de su casa y solamente de eso voy a hablar. Todo esto también es indagando cuál es su experiencia. Recuerda que llevaste una bitácora desde que viste la lona, las veces que intentaste hacer contacto con él, lo que encontraste en la página web. Entonces tú ya sabes qué es lo que él está haciendo. Sin embargo, haz que él tome conciencia. Tu competencia, ojo, regla de oro, nunca, jamás hablamos mal de la competencia, pero hay que saber qué experiencia ha tenido, quién ha querido hacer y no lo ha logrado, cómo lo ha querido hacer y no lo han logrado. El mismo propietario en sus intentos de autorrepresentarte es tu competencia. Entonces hay que saber qué ha hecho él para darle conciencia que eso que él ha hecho no es posible que logre la venta de su casa y de qué manera yo voy a hacer un diferenciador. Él puso una lona y se publicó en un portal, ¿ok? Yo te voy a poner en una bolsa inmobiliaria y en todos los grupos inmobiliarios que existen aquí en la zona, en redes. Yo formo parte de grupos inmobiliarios en redes y te voy a promocionar ahí. Entonces, pues desde ahí las cosas van a ser diferentes. Entonces, todo esto va en función del diálogo que yo tengo con él. Sin embargo, va a haber situaciones donde con las que yo no pueda competir. ¿Qué pasa si él te dice, es que mi esposa está vendiendo la casa y vinieron las inmobiliarias, nos ofrecieron vender la casa a cambio del 5% de comisión, mi esposo o yo, y pues me dijo, ¿sabes qué? Si vas a pagar el 5% de la casa para venderla, págamelo a mí y yo la vendo. Ok, no podemos decirle al señor, ok, pero su esposa no sabe y yo sí, no podemos hacer algo así. Realmente tengo enfrente una debilidad contra la que no puedo competir. Entonces, ¿qué le debo de explicar al propietario? Ok, mira, tu esposa puede traer al comprador. ¿Qué pasa si viene una inmobiliaria con un comprador? Vas a darle la mitad de la comisión a la otra inmobiliaria y la mitad a tu esposa. Eso va a pasar así, porque pues ya lograron vender la casa, pero el asesor que traiga al comprador va a querer su mitad. Pues sí, ok, bueno, entonces vamos a hacer algo. Eh, porque aparte, una vez que llegue el comprador, pues hay que hacer el contrato. Y el contrato debe cubrir que no te vayan a robar la casa, que efectivamente te vayan a pagar con dinero, que te den el dinero antes de que, en fin, en una mala cláusula de un contrato, puedes perder tu casa sin haber cobrado el dinero. Puedes entregar tu casa o tener el compromiso de entrega sin haber cobrado. Un contrato de compraventa de una casa tiene todas las eh,
implicaciones de falla como de certeza deben tener. Yo me voy a encargar de los contratos. Lo que vamos a hacer, ¿qué te parece? Yo en este momento le firmo a tu esposa que si ella trae al comprador, le doy la mitad de mi comisión. Y de antemano haces un acuerdo de colaboración con la esposa. ¿Me explico? ¿Alguna duda con este punto? No. Ok. No, No ignoramos nuestras debilidades, pero damos soluciones. Tengamos mucho cuidado cuando nos referimos al propietario en el tema, en un tema de experiencia laboral. Nunca haga sentir al cliente que es uno más. No, bueno, es que nuestros clientes siempre, es que nuestros clientes, es que a nuestros, no, él es único y especial. Siempre habla de su problema para para que lo llevó a vender la casa, de tus acciones para resolver su problema. No hables de cosas genéricas donde él se sienta un negocio. Siempre hazlo sentir que todo lo que tú estás haciendo con él es personal. Si en un punto recuerdan que hablamos del piso y el techo, tú llegas con él para ah, darle eh, co- darle una comisión que lo sienta más, lo haga sentir más a gusto. Si tú partiste de un 6% de comisión y ya en la plática o en el diálogo, en la negociación, tú le dices, ok, vamos a trabajar con el 5% porque urge vender tu casa para que pagues la deuda, si no te van a comer los intereses. En ese momento que concedes, concedes para cerrar, no concedes para seguir platicando. Una vez que hay una concesión, automáticamente es para cerrar. El cierre, evidentemente, es la firma del contrato, pero si por alguna razón él no está listo para firmar, tienes que dejar el siguiente encuentro perfectamente acordado. Ok, te dejo el contrato para que lo revises. ¿Cuándo lo puedes revisar? Luego me lo tengo que checar con la familia y me gustaría que lo viera mi papá. Ok, ¿te parece que nos veamos la próxima semana para que tengas estos días y el fin de semana y que revisen el contrato? Aquí te lo dejo, entonces nos vemos el próximo lunes, pero tienes que dejar lista la fecha y la actividad que sigue para avanzar con el cierre. Nunca te despidas con un, bueno, pues me quedo entonces pendiente de tu llamada. Ok, bueno, entonces yo te llamo. No, fecha y hora de la siguiente actividad. Puede ser ya una fecha para firmar el contrato, tiempo para que lo revisen juntos, que él tenga tiempo y se sienten a revisarlo. ¿Le vas a dejar el contrato para que él lo revise? Ok, regálame una foto de tus escrituras para que yo también vaya revisando la parte de jurídica de tu propiedad. Te lo envío por correo, me lo envías por correo, cualquier actividad que sea con fecha y hora, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? sí, pero una pregunta. No se escucha. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Ok, listo. Pues muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Y nos vemos el viernes en punto de las 10. Muchas gracias, que tengan un excelente día y buenas tardes. Gracias. Gracias, igualmente.